¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y hoy un temazo. ¿Realmente los remates inmobiliarios, una inversión o estás a la puerta de un fraude? Y para este importante tema tenemos con nosotros al licenciado Manuel Vázquez Ruiz, un reconocido abogado especialista en derecho inmobiliario, egresado de la UNAM y con estudios de posgrado. El licenciado Vázquez es un litigante activo en materia civil y mercantil. Su experiencia incluye la dirección jurídica de AMPI, Ciudad de México, y una destacada trayectoria como conferencista en los foros inmobiliarios más importantes de México. Actualmente es socio del despacho Fesch & Fesch, y que son expertos en diseño de blindajes patrimoniales para inversionistas individuales. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Te agradezco de antemano. Hola Manuel, ¿cómo estás? Pues muchas gracias antes que nada por la invitación a tu programa y bueno, pues adelante, ¿no? Lo que podamos colaborar contigo, con la audiencia que aquí está, hablar un poquito de este tema que siempre es pues muy actual, está en boca de todos y muchas personas quieren invertir, no saben cómo abordar un remate judicial y bueno, pues aquí estamos para ello. Lo primero es, ¿qué es y qué no es un remate inmobiliario? Ok, ¿qué es un remate inmobiliario? Un remate inmobiliario es una venta judicial, una venta que se hace a través de la dirección de un juez en un procedimiento. Eso digamos que es el resumen. Aquí sería de dónde viene el remate o cuál es lo que esto conlleva. Viene normalmente de una deuda que adquiere una persona que no puede pagarla, ya sea porque tiene un juicio ejecutivo en su contra, deudas por pagarés, ejemplo, porque tiene un crédito hipotecario que no pagó, los juicios especiales hipotecarios, porque hizo algún tipo de convenio judicial y otorgó en garantía a un inmueble o desde un contrato de arrendamiento o cumplimiento de cualquier obligación, se convirtió en obligado solidario y bueno, pues obligado solidario o fiador o aval en materia mercantil significa una persona poco inteligente con una pluma en la mano que tiene la solvencia económica para obligarse a pagar lo que el deudor principal no paga, ¿no? Ahora, entonces un remate inmobiliario lo entendemos como la compra de los derechos de un litigio. Eso es muy importante y qué bueno que lo aclaras, porque en un remate judicial, bueno, aquí hay que ver si lo que tienes es una cesión de derechos o ya es el remate y compras el inmueble. Depende de la fase del proceso donde estemos. El remate judicial es la culminación del procedimiento donde un inmueble, por ejemplo, va a ser vendido para pagar la deuda y entonces ahí tú estás comprando algo, el inmueble. En ese momento, cuando se finca el remate, cuando el juez dice, se remata esta casa por esta cantidad y se adjudica en favor de tal persona, ahí entonces sí eres propietario. Pero también hay unas cuestiones que pues normalmente vemos en internet, que es la venta, entre comillas, de inmuebles muy baratos, que ahí no estás comprando un remate, ahí lo que estás haciendo es adquirir una cesión de derechos litigiosos, que es una cosa totalmente diferente, y al rato si quieres abordamos esos temas y vemos las diferencias. Creo que aquí nos da para entrar a una parte muy delicada y justo este negocio de los remates inmobiliarios, porque así se anuncian remates inmobiliarios, y como venta de inmuebles en remate, cuando muchas veces estamos viendo que son cesión de derechos litigiosos o lo que tú estás comprando son derechos litigiosos. Ni siquiera ya estamos en el punto del remate, ¿sí? ¿Cuáles son principalmente la falsa promesa que se hacen las empresas no serias? Porque hay empresas muy serias que venden estos remates inmobiliarios o estos derechos litigiosos, pero hay otras no tanto. Pero ¿cuál es la falsa promesa que escuchamos normalmente? Mira, muchas veces la falsa promesa de estas empresas puede ser que te van a vender una casa, una propiedad, por un precio mucho menor. No me gustaría entrar en estudio de empresas, cuáles son buenas, cuáles no son buenas, porque bueno, pues así como hay correctas, puede haber casos, como tú atinadamente lo dices, que no son. ¿Qué es lo primero que tienes que saber? ¿Qué es lo que vas a adquirir? Uno, un remate judicial o, en su defecto,
una cesión de derechos. ¿Cuáles son las diferencias? Una cesión de derechos es, por ejemplo, tú eres el dueño de una deuda. ¿Por qué? Porque hubo un banco, el banco X, que le dio un crédito hipotecario a Juanito. Juanito no paga el crédito hipotecario, entonces lo que quiere el banco es recuperar su dinero y va a sacar un pool de propiedades que van a comprar ciertos inversionistas. Dan alguna cantidad y le compran la deuda al banco, los derechos de cobro, la deuda con todas las garantías. Y en ese momento, si tú compras eso, por ejemplo, tú ya eres el dueño de esa deuda con las garantías. Estás adquiriendo una deuda, no estás adquiriendo una casa. Ahora bien, si no te paga esa deuda el deudor, entonces tú te vas a cobrar esa deuda con el valor de la casa que las vas a sacar a remate en el procedimiento judicial que sea el correspondiente. Lo más común es el juicio especial hipotecario. Esa es la cesión de derechos. Yo tomo el lugar del acreedor, vamos a ponerle banco para que sea un poco más sencillo, y entonces ahora el contrato de crédito que estaba con el banco, yo voy a ser banco X. Entonces yo tengo los derechos de cobro. Tengo que hacer el procedimiento judicial, que es desde que le notifico al deudor que está demandado, le da su derecho de defensa, el juez, le da su derecho de pago primero para que pueda pagar la deuda antes de sacar a remate la casa. Y si no paga, cuando ganas el juicio hay algo que se llama sección de ejecución, que es cuando sale la venta judicial del inmueble. Y ahí ya podemos ver si tú recibes el inmueble con algo que se llama adjudicación directa, si no hay otros interesados, otras personas que tengan derechos sobre ese inmueble por alguna deuda, o en su defecto, tú eres acreedor preferente y te adjudicas la casa y la pones a tu nombre. Eso sería un procedimiento en una cesión de derechos litigiosos de forma muy resumida. Te voy a interrumpir porque creo que aquí además viene algo de suma importancia. El precio de estas operaciones pues van a variar dependiendo el estado procesal del propio juicio o del propio cobro de la renta. Sí y no. Ok. Porque tú eres el que tiene los derechos de cobro de esa deuda. La deuda ya está a tu nombre, ya no está a favor del banco. Entonces tú la vas a vender en cuánto, en lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestros amigos inversionistas? Y esto es la llave de la cesión de derechos litigiosos que va a derivar en un remate judicial. Punto número 1, saber cuál es el monto de esa deuda. Ejemplo, vamos a poner que la deuda vale 5, ¿no? En escala del 1 al 10. Vale 5. El inmueble que te está garantizando esa deuda vale 10, pero tú quieres vender la deuda en 7. Sí, actualmente la deuda vale 5, pero tú la vendes en 7. Si yo te compro esa deuda en 7, estoy comprando una deuda en 7 con una garantía que vale 10, que si al final del juicio gano, entonces pues yo gano 3, ¿no? Estoy teniendo una inversión con un rendimiento de un 30%. Tal vez tú vendes la deuda en 2 y yo tengo un rédito de 80%. Cada caso hay que estudiarlo y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de estos focos rojos que tenemos nosotros que dar cuenta? Las letras chiquitas, lo que nadie te dice. Tú no vas a pagar, no estás comprando una casa. En cesión de derechos litigiosos estás comprando una deuda. Eso es muy importante, lo tenemos que aclarar y recalcar. No están comprando una casa, están comprando una deuda y esta deuda puede estar en un proceso de cobro litigioso que va a tener o va a terminar en un remate. Y entonces, y dependiendo del resultado del juicio, ¿sí? Pues va a ser si la puedes cobrar o no lo puedes cobrar, además de muchos otros detalles que ahorita el licenciado Vázquez nos va a aclarar o nos va a ahondar en ellos. Pero, ¿cuáles serían los riesgos más comunes? Mira, uno de los riesgos más comunes, y volviendo a este tema de que tú ya adquiriste la cesión de derechos litigiosos, es saber los gastos que tienes atrás de ello, porque no solamente es el pago que tú realizas por la compra de esa cesión de derechos litigiosos. Acordémonos nosotros que cuando una persona hace una compraventa común, no va a un notario, va el comprador, va el vendedor, se firma una escritura de compraventa. Eso tiene una carga fiscal, los impuestos. Quien adquiere va a pagar el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y habrá que estudiar si se paga
el que vende, impuesto sobre la renta que se genere por la venta, por las utilidades que tuvo por el inmueble, y el que adquiere, si tiene que pagar o no impuesto sobre la renta por adquirir un inmueble, porque el valor es muy bajo. Es muy importante. El remate judicial, como yo dije desde un principio, es una venta judicial, entonces nos genera impuestos. La diferencia es que aquí, que la parte vendedora, la parte ejecutada, el deudor, no va a ir a pagar sus impuestos. Entonces, ¿quién los va a pagar? Los vas a pagar tú que estás comprando esa casa. Por eso tienes que conocer las cargas fiscales que no te corresponderían en una operación de compraventa. Impuesto de adquisición de inmuebles, yo creo que aquí no hay que tomarlo en consideración. ¿Por qué? Porque si tú haces una compraventa, Manuel, lo pagas. Entonces, tú vas a pagar, o a ti te va a costar realmente, lo que vale la cesión de derechos litigiosos más todos los impuestos que le corresponden pagar al ejecutado, más los gastos judiciales que esto conlleva y los gastos de recuperación. Sabemos que en las compraventas vamos a tener que ir con notario público, una escritura, todos esos gastos no se mencionan porque son los mismos casi que si estuvieras tú haciendo una compraventa lisa y llana, decimos en derecho. Entonces, como primer riesgo, por favor consideren que no sea realmente una oportunidad comercial, que a la hora que le integren todas las cargas a las que están obligados por la operación, como el vendedor no va a acudir ni va a cumplirlas, va a acabar comprando, las van a acabar pagando ustedes. Entonces, ya tenemos un primer riesgo a evaluar y es el financiero. Lo barato puede no ser tan barato. ¿Otro? Hablando de lo barato, puede salir no tan barato. Dentro de un procedimiento judicial, hablamos nosotros que puedes adquirir la cesión de derechos litigiosos. Esto es, tú le compraste al banco una cesión de derechos litigiosos y me la vendes a mí en una escritura con notario público. Ojo, siempre estas sesiones, esta compra de derechos de cobro, sesiones de derechos litigiosos, háganla con su notario favorito que conste en escritura pública. Si no lo hacen de esa forma, es un foco rojo de fraude. Entonces, mucho cuidado con eso, siempre asesorados de un abogado. No importa que sea una empresa seria, ustedes tienen que tener un abogado que domine estos procedimientos para que pueda realizar pues todas estas operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que yo te decía hace rato que tenemos que tener cuidado? La cesión de derechos litigiosos, hay que estudiar el procedimiento judicial a ver dónde está. Depende, en la etapa del procedimiento donde nos encontremos, es el tratamiento que va a tener. Un juicio empieza en una demanda, contestación de defensa, desahogo de pruebas y hay una sentencia. Resumido, esa sentencia puede ser apelada y en esa apelación puede haber pues un juicio de amparo que modifique o revoque la sentencia. Y ya después la sentencia causa estado, es decir, es ejecutable y tú inicias tu proceso de remate. Dentro del procedimiento de remate, cuando se celebra la venta judicial, es decir, dice el juez, se adjudica este inmueble en favor de Joaquín, en ese momento Joaquín es propietario. Hay que darle la formalidad en escritura. Pero si a partir de ese momento Joaquín hace una cesión de derechos litigiosos en favor mía, y yo hago la cesión de derechos litigiosos en favor tuya, tenemos unas implicaciones que ahorita te platico. A ver, entonces quiere decir que estoy comprando derechos litigiosos, pero probablemente la sentencia no me sea favorable. ¿Es un riesgo adicional? Bueno, antes de seguir con este tema tan interesante, tenemos que ir con un comercial de nuestros patrocinadores. Nos vemos en 30 segundos. Soy Manuel Chaparro, conductor de Mundo Legal. Te recomiendo que si vas a vender, comprar o rentar, tu patrimonio es lo más importante. No lo arriesgues y busca la máxima seguridad. Elige un profesional inmobiliario AMPI, Asociación Inmobiliaria con más de 68 años de experiencia y presencia en 102 ciudades de México. Sus asociados están en constante capacitación y son rigurosamente registrados. Fraudes prácticamente a cero. Agente, únete a AMPI y lleva tu carrera al máximo nivel. Propietario, exige la certeza y rentabilidad que solo un agente profesional AMPI te da. No te arriesgues. Busca a tu profesional AMPI y toma la decisión correcta. Listo, regresamos con el segundo riesgo más común. Ya quedamos que el primero
es financiero, puede que no salga tan barato. Y un segundo riesgo. Un segundo riesgo es también dentro del aspecto financiero. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber en qué momento adquieres la cesión de derechos litigiosos. Adquirir la cesión de derechos litigiosos, aclaro e insisto, no es lo mismo que comprar el inmueble. Tú estás comprando los derechos de una deuda que puede pagar el ejecutado y entonces no te quedas con la casa, no llegaste al remate. Hiciste un buen dinero porque estás recuperando el valor de la deuda. Por eso tienes que siempre tener en cuenta cuánto vale la deuda para ver cuánto pagas por la deuda. Si la deuda vale 5 y tú compras en 4 y el ejecutado paga mañana, pues tú ganaste 1. Entonces es muy importante, por lo que nos estás diciendo, no irnos por el valor de la garantía, sino por el valor de la deuda que estás adquiriendo. Sí, puede ser un buen consejo. Es correcto. El primer punto que tienes que conocer es el valor actual de la deuda, suerte principal, intereses, para que tú sepas que tú vas a pagar cierta cantidad por algo que ya tiene un valor fijo en el mercado, que es cuánto debe la parte que es deudora. Porque, a ver, y quiero aclarar este punto que pudiera parecer trivial, y dijera la gente, no, pues al final yo me estoy esperando a la adjudicación y me importa más el valor del inmueble que lo de la propia deuda. Pero si tú pagaste más por esa cesión de derechos litigiosos que lo que vale la deuda y resulta que por la etapa procesal el deudor se voltea y liquida lo que vale su deuda, pues ya perdiste, ¿no? Si compraste abajo de ese valor de deuda, sí. Por eso insisto, no estás comprando un inmueble en una cesión de derechos litigiosos, que es diferente a un remate judicial. ¿Vamos a llegar al remate judicial dentro de la cesión de derechos litigiosos? Sí, en algún momento digamos, de la línea procesal que tenemos. Pero sí, pues con sus asegúnes, nada garantiza necesariamente que la sentencia sea favorable. Siempre hay un riesgo. Bueno, como en cualquier inversión, riesgos hay, ¿no? Por eso tú necesitas tener un abogado que conozca del procedimiento, que sepa que la demanda está bien planteada, que revise el documento que tiene la acreditación de la deuda, que vea cómo fue hecho el emplazamiento. El emplazamiento es que tú le dices a la persona que está demandada, oye, estás demandado, te entrego estos documentos para que vayas con tu abogado y contestes. O sea, hay muchas partes técnicas dentro del procedimiento que nos tocan a nosotros, a los abogados, ¿no? Podríamos hablar horas de esta parte, pero me parece que esto va más encaminado a ver el cómo sí y qué debemos de observar. Entonces, ustedes, amigos inversionistas, seguramente tienen un abogado que ya sabe lo que tienen que hacer, lo que tienen que revisar dentro de este expediente, ¿no? Que, como les decía, es que la deuda esté bien planteada, que el expediente judicial esté bien llevado para poder llegar al remate judicial. Ahora, una vez que llega el remate judicial, que era lo que te comentaba hace unos momentos, ya tenemos un nuevo propietario. El juez ya dijo, véndase esta casa o adjudíquese en favor de esta persona. Puede ser yo como inversionista que compré la deuda, puede ser cualquier persona que acuda al juzgado a un remate judicial, exhibe un billete de depósito, que es una garantía por el valor del 10% del inmueble, porque esto siempre se publica en los periódicos, en algo que se llama edictos, las secciones que nunca leemos del periódico. Ahí vienen los inmuebles que siempre se van a rematar y te dicen qué juzgado, con qué número de expediente, quién es el deudor, cuál es el inmueble, etcétera, ¿no? Y al ratito tocamos el tema de los valores de remate. En una audiencia, en el juzgado, con el juez presente, el secretario de acuerdos, el personal del juzgado, sale a la venta el inmueble y se cambia de nombre, se adjudica en favor de una persona. A partir de ese momento, podemos seguir celebrando sesiones de derechos litigiosos, pero cuidado, porque esta es la segunda llave. Cada sesión de derechos litigiosos que se hace después de que el juez dijo se declara la adjudicación en favor de esta persona, va a tener el tratamiento de una compraventa tradicional. Es decir, yo voy a tener que pagar como adjudicatario los impuestos que el demandado no pagó, pero ya hay un remate, ya hay un nuevo propietario. Si yo te vendo a ti la cesión de derechos litigiosos en lo que tú quieras o en el precio que acordemos, entonces tú te vas a hacer cargo de las cargas fiscales mías y de la otra persona hacia mí y mías hacia tu persona.
Y así sucesivamente hasta que llegue la última persona y quiere ir al notario. Y el notario es cuando va a hacer la cuantificación de impuestos y te va a decir, oye, pues, ¿qué crees? Posiblemente los impuestos valen más que la propiedad porque tienes todas estas cargas fiscales retroactivas que no analizaste con tu abogado antes de adquirir la cesión de derechos litigiosos. Fíjense que antes de este programa yo no me había dado a la tarea de reflexionar del alcance que podían tener estas posibilidades de salir, pues a lo mejor no defraudado, pero pues por lo menos raspado en las operaciones de remate inmobiliario. Es más, yo tenía falsamente la creencia que el problema era que no se hubiera comprado una cesión de derechos de manera adecuada y nos íbamos a llevar ciertos frentazos por no llevar un procedimiento judicial adecuado. Y las dos puntos rojos que ya nos marcaste que habría que considerar son financieros, ¿eh? No hemos entrado ni siquiera a la calidad de la deuda, ni del litigio, ni de la defensa que pudiera tener. Y ya tenemos dos cosas a observar muy puntualmente. Podemos pasar riesgos en el litigio. Sí, bueno, como en todo procedimiento existen riesgos en el litigio, pero no necesariamente hay que hablar de lo malo, ¿no? El abogado va a revisar el expediente y te dirá cuáles son los riesgos. Hay que aclararle a nuestra audiencia que una cesión de derechos litigiosos o en su defecto comparecer a un remate judicial puede ser una gran oportunidad de inversión. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Ve de la mano de tu abogado especialista en el tema. Muchas empresas lo que te hacen es, tú me vas a pagar X cantidad y yo te incluyo el procedimiento judicial, es decir, el litigio hasta que entrego el inmueble llave en mano. Incluso te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Mira, pues tú paga y si no se tiene éxito en este inmueble, te lo cambio, es otro. Eso a mí no me encanta. Pero entonces eso no es una cesión de derechos litigioso. No puedes estar diciendo que te cambian el inmueble. Tú estás comprando un procedimiento específico. Sí, hay empresas que sí lo hacen. Por eso yo la primera cosa que les dije o el primer comentario es, cuando tú adquieres la cesión de derechos litigiosos es, uno, tengo que ver quién es el acreedor. El acreedor es el banco X, es la persona tal, entonces a esa persona le pago. ¿Dónde le pago? En la notaría, en el momento en que a mí me hace propietario de esa cesión de derechos litigiosos. Por supuesto, como en las operaciones inmobiliarias, va a haber una comisión para el inmobiliario o la empresa que te está dando a ti ese inmueble o esa cesión de derechos litigiosos o ese trabajo, porque a eso se dedica, ¿no? Entonces tú sabrás qué es el monto de la cesión y le vas a pagar la comisión a la persona inmobiliaria, empresa o lo que quieras por ese tema. Entonces, muchas veces dentro de esa comisión ya van incluidos los honorarios del abogado para entregar el inmueble, ¿no? Habrá que revisarlo. Tú tendrás el derecho de decir, oye, descuéntame esa comisión o vamos a ver qué hacemos porque quiero que lo lleve mi abogado, o tú llévalo, pero de todas formas mi abogado va a estar supervisando. Siempre antes, cuidado de hacer cualquier inversión que el abogado revise el expediente. Te voy a cambiar el objeto de la venta. No va a ser una cesión de derechos litigiosos de una casa. Vamos a llevarlo a un plano más común. Yo te voy a vender a ti mi coche. ¿Tú me vas a pagar sin revisar el coche una cantidad para que lo revise tu mecánico? No. Y entonces, ¿por qué sí para adquirir una cesión de derechos litigiosos me vas a pagar una cantidad para que mi abogado revise el expediente? Tampoco de hecho, no estoy conforme con eso, así que... Es una práctica común, desafortunadamente, ¿no? Bueno. Muchas empresas dicen, págame esta cantidad y después yo te digo cómo está. No, al revés. ¿Por qué? Porque si quien me está vendiendo representen efectivamente al acreedor, pues no tiene miedo de que vayan a brincarlo, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, vamos a revisarlo, no hay anticipo, ve mi abogado, y si me gusta cómo está el procedimiento que va a amparar la inversión que yo estoy realizando, entonces, si te hago el pago ante el notario público, me convierto en propietario y ya después nos peleamos por ver quién lleva el procedimiento, ¿no? Pero ese es uno de los focos rojos en el cual tenemos que tener cuidado. Traduciendo, si no te dejan ver el expediente, no contrates con esa empresa. Por más seria, por mejores oficinas, por cantidad de abogados, por más anuncios que veas que tiene, la primera señal, el foco rojo, bandera, como le quieran llamar, es te voy a condicionar a un pago, por pequeño que sea,
la revisión del expediente. Eso es una señal de alerta. Claro, ¿cuál es la otra señal de alerta? Ya revisamos el expediente. Bueno, hay algo que se llama Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la Ciudad de México. En el Estado de México es el IFREM, Instituto de la Función Registral del Estado de México. Aquí es una bitácora de todas las propiedades que hay, de qué ha pasado con ellas. Normalmente, cuando hay un juicio, esta propiedad está embargada o tiene una cédula hipotecaria inscrita, algo que dice, cuidado, no la pueden vender porque es la garantía de algo. Bueno, conociendo esto, ya que el abogado revisó el expediente, lo otro que tiene que hacer es revisar la información registral en este registro o en este instituto. ¿Para qué? Para ver que está, 1, a nombre de la persona que está demandada, y número 2, que el que va a comprar la cesión es el primer acreedor. ¿Qué es el primer acreedor? La primera persona que tiene el derecho de cobro sobre ese inmueble. Supongamos que la deuda es un pastel. Entonces, yo adquirí la cesión de derechos litigiosos. Soy el primero que se va a sentar a la mesa a comer el pastel. ¿Qué tanto voy a poder comer pastel? Hasta que quede yo satisfecho. Hasta que me cubra mi deuda con todos los intereses. Si sobra pastel, entonces llegará el segundo acreedor o se le entregará ese pedazo de pastel a la persona que ejecuté. Pero si yo soy el segundo acreedor, voy en segundo lugar, no me conviene. ¿Por qué? Porque dependo de alguien más que no se coma todo ese pastel. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Una rebanada más chica o incluso migajas. Es el segundo foco que tienes que ver, el registro público de la propiedad. Bueno, pero más bien eso sería un riesgo y un procedimiento. O sea, el red flag es si no te dejan ver el expediente. Esto pues ya sería parte de la revisión porque me dejaron ver el expediente y Correcto. con eso entonces mi abogado pues va a revisar todo lo conducente, todo lo que esté en el procedimiento judicial, inclusive pues tendrá que ir a revisar el registro público de la propiedad como tú lo estás señalando. Pero no es propiamente una bandera roja, ¿no? La bandera roja para mí es no me quieren dejar ver el expediente hasta que yo no deposite. Otra bandera roja por el estilo. Otra bandera roja por el estilo, como ya les dije, revisar la carga fiscal, revisar los impuestos. Dentro de la revisión del expediente, tu abogado lo que va a hacer es ver el registro público, como te dije, hacer la cuantificación de los impuestos que se harían al día de hoy. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo van a estar los impuestos el año que viene. Este año sí, por todas las leyes que me determinan los impuestos. Habría que hacer un ejercicio. Si hoy te adjudicaras este inmueble en este valor, pagarías aproximadamente estos impuestos. Entonces yo aquí ya tengo el valor del inmueble más lo que tengo que pagar de impuestos, que reitero, es los impuestos no los que pagaría yo en una compraventa, que los voy a pagar normalmente, sino los que no me corresponden. Te voy a dejar con un cuestionamiento antes de irnos a comerciales. Un precio demasiado bueno sería una señal de alerta. Un precio demasiado bueno para ser verdad sería una señal de alerta. No me contestes, tenemos que ir a unos comerciales. En 30 segundos estamos de regreso. Soy Manuel Chaparro, conductor de Mundo Legal. Te recomiendo que si vas a vender, comprar o rentar, tu patrimonio es lo más importante. No lo arriesgues y busca la máxima seguridad. Elige un profesional inmobiliario AMPI, Asociación Inmobiliaria con más de 68 años de experiencia y presencia en 102 ciudades de México. Sus asociados están en constante capacitación y son rigurosamente registrados. Fraudes prácticamente a cero. Agente, únete a AMPI y lleva tu carrera al máximo nivel. Propietario, exige la certeza y rentabilidad que solo un agente profesional AMPI te da. No te arriesgues. Busca a tu profesional AMPI y toma la decisión correcta. Bueno, pues ya estamos de regreso. Un precio verdaderamente bueno para ser verdad es una bandera roja. Qué buena pregunta, Manuel. No necesariamente es la respuesta. ¿Por qué? Porque pues todo deriva del expediente judicial. En el despacho hemos tenido casos donde alguna persona ha adquirido, por ejemplo, una cesión de derechos litigiosos con valor de 2 millones de pesos, con un inmueble que vale 10 millones de pesos y tuvo una utilidad del 80%. Obviamente se revisó el expediente y se vio que era viable y se siguió todo el procedimiento al pie de la letra, y esto es cuestión de tiempo. ¿Para quién sí es viable y para quién no es viable
una cesión de derechos litigiosos o un remate judicial. No es viable para la persona que no está dispuesta a invertir y arriesgar su dinero y dejarlo en la congeladora por el tiempo que dure el procedimiento judicial. Últimamente hemos visto que en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha habido paros, ha habido carga de trabajo, todo se ha retrasado y bueno, pues esto tiene muchas implicaciones y también tiene la implicación de que se va a retrasar el procedimiento, ¿no? Y bueno, ni modo, así son las cosas, hay que aprender a vivir con ello desafortunadamente y esto no solamente ha ocurrido en Ciudad de México, ha ocurrido en varios estados. ¿Cuánto tiempo va a pasar desde que inviertes hasta que recibes el inmueble si es que todo fue favorable? No hay tiempo, no hay un cronograma que pueda decir. Yo tal vez con el Código Civil en la mano te pueda decir que entre 12 y 18 meses si vamos empezando el juicio, pero yo no sé qué recursos va a promover el otro abogado y vamos a tener que empezar otra vez o las cosas que puedan pasar dentro del juicio. Casi siempre dejamos los consejos para el final, pero pues creo que ahorita es pertinente, interrumpiendo a Manuel, y es, si te urge el dinero o vas a requerir de él en un momento determinado, en un plazo que no puedes tú postergar, los remates judiciales difícilmente serán para ti. Es correcto. No. Y ahora, pasando, pensamos que todo va bien. El procedimiento judicial siguió su curso, nos defendimos, pasaron todos los recursos y llegó a la adjudicación. Del día de la adjudicación, que ya dijeron, ya soy el propietario, a que yo pueda tomar la posesión del inmueble, ¿cuánto tiempo podría estimar? Tampoco podría decírtelo. ¿Por qué? Porque cuando me dicen, ya está adjudicado, es para ti, es por algo que dicta el juez que se llama sentencia. Ante esa sentencia hay algo que es un recurso de apelación, es decir, la parte que perdió no queda conforme y va a ser un escrito para que otra autoridad judicial lo pueda revisar y viene el amparo. Puede pasar tal vez hasta un año o un poco más desde que tienes tu sentencia de adjudicación hasta que puedes tomar posesión del inmueble. Tomar posesión es una parte triste porque siempre sacar a alguien de la casa de donde vive o del local comercial donde tenía su centro de negocios porque no pagó, entonces pues cambió de nombre y normalmente estas personas no te lo entregan voluntariamente. Tienes que recuperarlo por algo que es una diligencia de lanzamiento judicial, que es cuando llegas con policía, con cargadores, se los pides por favor y como no te los dan, pues desafortunadamente tienes que dejar las cosas en la calle, a pie de la banqueta y bueno, pues ya será problema de ellos cómo la recojan, ¿no? No todo es bonito, ¿no? Si tienes un corazón de pollo, como se dice, pues sabes que la parte final va a ser un lanzamiento si no te la dan. Entonces, bueno, pues son todas las cosas que esto implica, ¿no? Yo creo que también mencionas algo muy importante. Digamos, otro segundo consejo, si tú estás pensando habitar el inmueble en materia de esta deuda, o materia de la probable adjudicación, o inclusive ya adjudicado para una fecha determinada, tampoco los remates inmobiliarios son ideales para ti. Es una inversión con utilidades muy importantes si se hace bien. Así es. ¿Sí? De hecho, si ya está adjudicado, probablemente, aunque después de la adjudicación nos tardemos mucho tiempo, va a seguir siendo un buen negocio, ¿eh? Porque el inmueble sigue incrementando su valor. Y tu dinero, en lo que lo compraste, en la etapa que haya sido, pues ya era una cantidad fija. Entonces, aunque tenga tiempo o se lleve mucho tiempo, si se están haciendo bien las cosas, la inversión es redituable. Pero si tú piensas habitarlo en una fecha determinada, puede que acabes muy decepcionado, o si te estás comprometiendo a dejar otra vivienda para irte ahí, pues con compromisos que no vas a poder cumplir. Así es, ¿Sí? Así es, tocayo. Casi ya para la recta final, tu consejo de oro para quien quiera invertir en los llamados remates inmobiliarios que ya vimos que son probablemente cesión de derechos litigiosos. El mejor consejo que les puedo dar es acudan con un profesional del derecho que domine esta materia para que pueda asesorarlos. Hay muchas letras chiquitas, hay muchas oportunidades muy atractivas, no todos los inmuebles son viables, no todos los inmuebles
pueden tener alguna ganancia pues muy bonita que digamos, o tal vez hay algo que no es atractivo, pero económicamente puede tener mucho rendimiento. Eso solamente lo vas a saber, uno, revisando el procedimiento judicial donde vienen todos los documentos, y dos, de la mano de un experto que te va a decir y te va a plantear los riesgos y las oportunidades de inversión que tienes. Pues bueno, mi querido Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Señores, los llamados remates inmobiliarios puede ser una gran inversión, pero la regla de oro, como ya nos la dijo el licenciado Manuel Vázquez, es información. Revisar concienzudamente el expediente de la mano de un perito en derecho experto en el área. No se dejen ir por el tamaño de las oficinas, por el tamaño de los anuncios, y por favor, corran por su vida, así se los digo, de cualquier empresa que les pida un anticipo para poder ver el expediente o que quiera incluirlos en un pool de a ver qué inmueble les toca. Manuel, muchísimas gracias. ¿Dónde pueden encontrarte? Gracias. Bueno, pues mira, tocayo, pueden encontrarnos en el despacho Fesh y Asociados, que está ubicado en Insurgentes, en San Ángel, y en los teléfonos que aquí aparecerán en el cintillo, que son los teléfonos y correos electrónicos de nuestro despacho, donde con gusto estamos a sus órdenes para brindarles alguna asesoría en este tema u otras materias legales. Pues bueno, esto es todo por el día de hoy, El Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Hasta la próxima.